Desde los albores de la historia bíblica, un símbolo extraño, casi olvidado, ha permanecido como un enigma sellado en las arenas del tiempo, la vaca roja. Un animal singular, sin mancha, sin defecto, que según la ley de Moisés debía ser sacrificada y reducida a cenizas, cenizas capaces de purificar a un pueblo entero. Por más de 2000 años, este ritual quedó silenciado, sepultado en la memoria de Israel, hasta que en el siglo XXI, entre laboratorios, rabinos y científicos, resurge como un eco poderoso. Un eco que despierta una pregunta inquietante. ¿Es este el ensayo final que anuncia el comienzo del fin? En el libro de Números, capítulo 19, se relata la orden divina. La vaca debía ser completamente roja, nunca haber llevado yugo, ser ofrecida fuera del campamento, y sus cenizas mezcladas con agua eran rociadas sobre quienes habían tocado un cadáver, purificándolos de la impureza ritual. Este rito no era un sacrificio común, no se ofrecía en el altar, ni se comía en banquetes sacerdotales. Era un sacrificio aparte, un acto de purificación colectiva. Los antiguos rabinos enseñaban que, desde Moisés hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, se sacrificaron solo 9 vacas rojas. El Talmud agrega un detalle inquietante: la 10ª sería sacrificada en los días del Mesías. Hoy, la vaca roja ha dejado de ser un simple recuerdo religioso. Proyectos en Israel y Estados Unidos han invertido años en cría selectiva para obtener un ejemplar perfecto. Agricultores en Texas, apoyados por organizaciones judías, han criado reses de pelo rojizo buscando el ejemplar sin defecto. La biotecnología moderna analiza hasta el último pelo. Basta con que aparezcan 2 pelos blancos o negros para descalificar a la vaca. Algunas teorías sugieren que hay laboratorios experimentando con ingeniería genética para lograr una vaca roja ideal. Conspiraciones emergen. ¿Está el Pentágono interesado en este experimento? ¿Acaso gobiernos y élites saben que este ritual podría desencadenar tensiones geopolíticas y religiosas a nivel mundial? Para los rabinos más ortodoxos, la vaca roja no es un simple animal, es el requisito indispensable para que los sacerdotes puedan purificarse y volver a oficiar en un futuro tercer templo en Jerusalén. Sin sus cenizas, ningún sacrificio ni ceremonia podría ser considerado válido. Esto convierte a la vaca roja en algo más que un animal, es un reloj profético, una señal de que algo gigantesco se aproxima en el escenario de la historia humana. En los círculos conspirativos, la vaca roja está conectada con teorías que van más allá de la religión. Algunos sostienen que potencias mundiales ven en este ritual la llave para desatar un choque de civilizaciones en Medio Oriente. Otros creen que es parte de un guión más amplio, un plan secreto para acelerar los tiempos y provocar el caos que permita instaurar un nuevo orden mundial. Voces radicales incluso señalan la intervención de sectores militares y científicos en la crianza de la vaca, como si se tratara de un proyecto encubierto de ingeniería espiritual. El simple nacimiento de una vaca roja se convierte, entonces, en combustible para profetas, teólogos, escépticos y conspiradores. Pero más allá de la política, de las intrigas y de los experimentos, surge una pregunta que trasciende el tiempo. ¿Por qué la humanidad busca una purificación a través de un ritual, cuando la impureza más profunda no está en el cuerpo, sino en el corazón? La vaca roja, con todo su misterio, apunta a un dilema eterno. El hombre necesita limpieza, busca redención, anhela un inicio nuevo. Quizá este ritual, tan extraño y antiguo, no es más que un espejo de nuestra condición humana, un grito desesperado de que la humanidad sabe que está contaminada y necesita ser purificada. La historia nos recuerda que las cenizas de una vaca roja purificaban a un pueblo. Hoy, tras 2 milenios de silencio, el mundo observa expectante mientras científicos, rabinos y políticos trabajan juntos en su resurgimiento. Pero la pregunta es inevitable: ¿estamos presenciando un simple ritual de la antigüedad revivido, o el preludio de un acontecimiento que cambiará la historia para siempre? Durante siglos, la vaca roja fue un recuerdo remoto, un eco de la antigüedad. Pero hoy, titulares de todo el mundo irrumpen con una noticia que parecía imposible. Después de 2000 años, Israel realiza el primer ensayo del sacrificio de la vaca roja. Lo que antes era mito, profecía y leyenda, ahora ocupa espacios en los medios más influyentes del planeta. En Jerusalén, la noticia corrió como pólvora.
El Instituto del Templo confirmó que ejemplares de vacas rojas traídas desde Texas habían cumplido con los requisitos bíblicos. Los medios israelíes titularon con frases cargadas de misterio: "Se acerca la profecía de la vaca roja, ensayo ritual sacude a Israel y al mundo judío, un sacrificio olvidado regresa a la vida". Fox News y otros medios internacionales cubrieron la historia desde diferentes ángulos: arqueología, profecía, geopolítica. La noticia trascendió fronteras. En Estados Unidos, NBC y Fox entrevistaron pastores evangélicos que vieron en la vaca roja una señal del apocalipsis. Las noticias destacaron el impacto ritual. En Europa, analistas advirtieron sobre posibles conflictos por la reconstrucción del templo. Otros medios preguntaron: ¿qué significa realmente este sacrificio para la humanidad moderna? La frontera entre noticia y profecía se desdibujó. Rabinos ultraortodoxos aseguraron que este ensayo marcaba un punto de no retorno. Líderes cristianos evangélicos lo interpretaron como un cumplimiento literal de los tiempos finales. Teóricos de la conspiración lo vieron como una pieza clave del nuevo orden mundial. Detrás de cámaras, gobiernos y corporaciones parecían mover este pivote profético. El ensayo fue tenso y solemne. Sacerdotes descendientes de la línea sacerdotal realizaron las primeras pruebas de un ritual no visto desde la destrucción del segundo templo. Se repasaron medidas, cánticos, oraciones y cómo se reduciría la vaca a cenizas. El ambiente fue sobrecogedor: silencio absoluto, ojos expectantes, cámaras registrando cada detalle. Jerusalén volvió a ser escenario de profecías antiguas. El ensayo generó emociones colectivas: esperanza para judíos, anuncio del fin para cristianos, manipulación de fe para escépticos. Psicólogos explican que estos rituales actúan como disparadores de conciencia colectiva. En momentos de crisis, la humanidad se aferra a símbolos antiguos como anclas de sentido. La vaca roja, tras 2 milenios, regresa a ocupar ese lugar de ancla y detonante. La pregunta que surge: ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de tantos siglos, justo en esta generación surge la vaca roja? Medios insinúan que algo más grande se mueve: tensiones en Medio Oriente, expectación mesiánica y una humanidad sumida en pandemias, crisis y guerras, mirando hacia un animal como llave del destino. El mundo ya no puede ignorar lo que sucede en Jerusalén. La vaca roja ha dejado de ser un mito enterrado en pergaminos antiguos para convertirse en noticia de primera plana. Pero mientras las cámaras enfocan el ensayo, los rabinos hablan de purificación y millones observan con asombro. Una inquietante sombra se cierne sobre la humanidad. ¿Estamos siendo testigos de un simple ritual religioso o del primer acto de un drama apocalíptico? Cada generación busca señales: en los cielos, en los terremotos, en guerras. Para quienes escudriñan las escrituras, hay un punto que resuena desde hace milenios: Israel, el templo y las profecías del Apocalipsis. Y en ese eje profético, la vaca roja aparece como pieza clave, como chispa que podría encender una cuenta regresiva. En el libro de Números 19, Dios ordenó a Moisés y a Aarón traer una vaca roja perfecta, sin defecto, sacrificarla fuera del campamento, quemarla por completo y usar sus cenizas para purificar a los impuros. Mientras los sacrificios de corderos expiaban pecados, la vaca roja restauraba la pureza ceremonial. Solo se habían preparado 9 vacas rojas, la 10ª se ofrecería en los tiempos del Mesías. Este eco resuena hoy con fuerza estremecedora. El corazón del judaísmo late en un anhelo profundo: la reconstrucción del templo en Jerusalén. El templo fue destruido por los babilonios en el 586 a.C., reconstruido y nuevamente arrasado por Roma en el 70 después de Cristo. Desde entonces, los judíos oran mirando hacia Jerusalén. Para muchos rabinos, la llegada de una vaca roja válida significa que la reconstrucción del templo ya no es un sueño, sino una misión posible. Pero este deseo desata tensiones globales, pues el monte del templo es también sagrado para el Islam. Las profecías bíblicas conectan Israel y el templo con los días finales. Daniel 9:27, Mateo 24, Segunda de Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 11 describen profanadores, testigos y confrontaciones cósmicas. En todos los pasajes, el templo es escenario central. Y para que pueda levantarse, los sacerdotes necesitan purificación. Para esa purificación, solo sirven las cenizas de la vaca roja. La tensión es palpable. Para unos, es el inicio del cumplimiento profético.
para otros, chispa de conflicto global. Los movimientos para reconstruir el templo avanzan, utensilios sagrados, sacerdotes entrenados, ropas conforme a la Biblia. Solo faltaba la vaca roja. Si la vaca roja es necesaria para purificación, ¿acaso no fue Cristo quien ofreció purificación eterna en la cruz? Hebreos 9 recuerda que la sangre de animales purificaba lo externo, pero solo la sangre de Cristo purifica la conciencia. La vaca roja se convierte en símbolo, recordatorio de búsqueda humana por redención, espejo que señala que la purificación verdadera solo viene de un Salvador y Señor. La reaparición de la vaca roja no es solo debate religioso. Es dilema psicológico y social, esperanza, advertencia, temor global. El mundo observa un tablero de ajedrez donde una sola pieza, un animal, podría desencadenar la jugada final de la historia. Las profecías convergen en un punto ardiente, Jerusalén. Entre templos destruidos, anhelos reconstruidos y profecías aún por cumplirse, la vaca roja aparece como portal entre pasado y futuro. ¿Es un simple animal criado por azar? ¿O detonante de un escenario profético anunciado hace miles de años? El mundo observa. La historia avanza. El reloj profético sigue corriendo. El eco de la vaca roja ya no se queda en Jerusalén. Su resonancia ha cruzado mares, fronteras y satélites, llegando a universidades, agencias espaciales, laboratorios de genética y cuarteles militares. Hoy, desde Harvard hasta el Pentágono hasta las redacciones de CNN, la pregunta es la misma. ¿Qué significa que, en pleno siglo XXI, un antiguo ritual prohibido resurja con fuerza? En Israel, la noticia no fue recibida como un dato curioso. Rabinos ortodoxos lo consideran señal inequívoca. El reloj profético marca la hora final. Multitudes se reúnen en torno al instituto del templo, convencidos de que el sacrificio de la vaca roja abrirá la puerta para la reconstrucción del templo. Noticieros muestran debates intensos. Unos celebran el cumplimiento de la Torá, otros temen un estallido de violencia. Líderes políticos hablan en voz baja, conscientes de que un paso en falso podría incendiar Medio Oriente. Los medios internacionales cubrieron la noticia como un terremoto espiritual, entrevistando rabinos y pastores evangélicos en un mismo panel. Se ha analizado la chispa geopolítica, titulares oscilaron entre fe y miedo, Israel revive un sacrificio prohibido, el regreso de la vaca roja, esperanza o apocalipsis, profecía, política y peligro convergen en Jerusalén. En universidades israelíes, el interés se centró en genética. Científicos analizan el genoma bovino para comprender si un animal completamente rojo puede surgir naturalmente o necesita manipulación biológica. Proyectos de edición genética buscan garantizar la pureza de futuras generaciones. Algunos denuncian que se juega con biología para cumplir profecías. Otros dicen que es investigación agropecuaria. Ciencia y fe se rozan en un terreno donde ambas buscan respuestas. La noticia llegó incluso a la NASA. No para criar vacas en el espacio, sino porque analistas religiosos advirtieron un efecto de conciencia global, comparable al impacto de misiones espaciales. La vaca roja es símbolo cósmico, pieza dentro del engranaje del universo que señala un cambio de era. Algunos teólogos vinculados a proyectos aeroespaciales sugieren que lo que ocurre en Jerusalén resuena con eclipses y fenómenos astronómicos. El Pentágono aparece en teorías oscuras. Conspiradores aseguran que sectores militares financian secretamente los proyectos de cría de la vaca roja, conscientes de que podría desatar movimientos masivos de fe y alterar el equilibrio político. Otros sugieren manipulación psicológica colectiva. Si millones creen que el fin está cerca, la geopolítica cambia. Documentos desclasificados muestran interés del ejército en factores religiosos que podrían provocar desestabilización regional. En el terreno conspirativo, la vaca roja es un ícono. Élites financieras buscan acelerar el caos para justificar un nuevo orden global. Grupos mesiánicos usan biotecnología como arma espiritual. Sociedades secretas podrían estar detrás. Sea cual sea la versión, el nacimiento y preparación de una vaca roja ya no pasa desapercibido. Es imán de especulación y temor. El verdadero poder quizá no está en su biología, sino en el impacto psicológico. Sociología y psicología explican que, en crisis, la humanidad busca símbolos ancestrales que den sentido. En guerras, pandemias y desastres, la idea de un animal que purifica toca fibras profundas, despierta esperanza,
miedo apocalíptico o escepticismo. Todos coinciden, este símbolo antiguo une titulares, debates, sermones y conspiraciones en un mismo punto global. Me detengo y pienso, ¿por qué un animal puede mover tanto el mundo? Porque tras la vaca roja, late la ansiedad humana, la necesidad de purificación y la esperanza de que lo imposible se haga realidad. Quizá estamos frente a un ensayo final, o frente a un espejo que nos refleja nuestra propia búsqueda de sentido en un mundo al borde del caos. Mientras Jerusalén revive el ritual, laboratorios avanzan en paralelo. La biotecnología permite que la genética sea analizada con precisión microscópica. Expertos revisan cada pelo, cada marca, cada defecto, evaluando si la vaca cumple los requisitos bíblicos. La pureza no es solo espiritual, es física, genética, casi imposible de lograr. Se generan debates sobre ética. ¿Es correcto intervenir en la genética para cumplir una profecía? Algunos rabinos aseguran que la finalidad sagrada justifica el medio, científicos se muestran escépticos. Pero la humanidad parece fascinada. Documentales, libros y reportajes resaltan la tensión entre ciencia y fe, entre lo natural y lo divino. Los ojos del mundo no se alejan de Jerusalén. Periodistas, turistas, religiosos y curiosos presencian el ensayo. Se realizan mediciones exactas, altura, color del pelo, ausencia de manchas. Todo debe coincidir con la descripción bíblica. La ciencia y la religión se dan la mano, aunque desde perspectivas distintas. Unos buscan la verdad biológica, otros la señal espiritual. La preparación del ritual activa redes sociales, memes, debates y conferencias. El ensayo de la vaca roja deja de ser solo un hecho histórico y se convierte en fenómeno global. La humanidad observa, cuestiona, especula y reza. La línea entre mito y realidad se desvanece. Teólogos discuten el significado del ritual. Para unos, es purificación externa, para otros, anuncio del fin de los tiempos. Se citan pasajes de Daniel, Mateo y Apocalipsis. La vaca roja no solo restaura pureza, sino que activa interpretaciones apocalípticas. Pastores evangélicos predican que la aparición de la 10ª vaca es preludio de la segunda venida de Cristo. Rabinos ortodoxos insisten, solo con la vaca roja podrán purificar al sacerdote y reconstruir el templo. Investigadores destacan la coincidencia con movimientos geopolíticos, tensiones en Medio Oriente, conflictos religiosos y fenómenos climáticos. En un debate global que une ciencia, fe y política, la pregunta es, ¿un preludio del fin de los tiempos, un reflejo de nuestras ansiedades o una carencia espiritual? Con una épica resonancia que estremece la conciencia global, la vaca roja se alza como un antiguo símbolo que despierta emociones colectivas y miedos ancestrales, encarnando la promesa de una purificación que confronta a la humanidad con sus anhelos más profundos. Mientras documentales y discusiones en línea exploran cada faceta de su significado, este no es solo un animal, sino un espejo que nos fuerza a la introspección, recordándonos que la verdadera redención no es un evento externo, sino un camino que comienza en lo más profundo de nuestro propio corazón. Después de siglos de silencio, la vaca roja ha regresado al mundo moderno, y su eco ya no solo resuena en Jerusalén. Ha cruzado fronteras, laboratorios, medios y conciencias. Este animal antiguo, símbolo de purificación, ha colocado a la humanidad frente a un espejo de su propia condición. Rabinos, científicos y analistas en el Pentágono se preguntan si estamos ante un simple ritual ancestral o una señal de cumplimiento profético, una cuestión que resuena con la humanidad. Recordemos lo que la Escritura nos dice. Y será contado con la 10ª vaca roja, que purificará al pueblo en los días del Mesías. Números 19:10. Porque el Señor juzgará a su pueblo y dará a cada uno según su obra. Salmo 75:7. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Cada evento que hemos presenciado en este documental, la cría meticulosa de la vaca, los ensayos rituales, las reacciones globales y las profecías milenarias, converge en un clímax de revelación. La humanidad se encuentra en un umbral entre lo terrenal y lo divino, entre el juicio y la gracia. Los sacerdotes, preparados durante generaciones, nos recuerdan que la obediencia y la fe son las únicas llaves que abren la puerta de la verdadera purificación. Los rabinos y teólogos coinciden, sin la vaca roja, la preparación del tercer templo no puede completarse,
y sin la pureza del corazón, ningún ritual tendrá valor ante Dios. Y en medio de todo, surge la enseñanza más poderosa: la purificación que buscamos no viene de la sangre de un animal, sino de la sangre del Cordero Eterno. Cristo mismo ofreció la redención total, y toda búsqueda de limpieza ritual nos recuerda la necesidad de acercarnos al Salvador con fe genuina y la obediencia a sus mandamientos. Hoy, mientras el mundo observa, vemos cómo se entrelazan ciencia, fe, política y profecía. Se despiertan conciencias, se mueven emociones colectivas, se alzan debates. Pero más allá de los titulares, los laboratorios y los complots, Dios nos llama a mirar hacia lo eterno, a discernir la verdad y a vivir con integridad. La historia nos deja una pregunta final, una pregunta que atraviesa los siglos y resuena en el corazón humano. ¿Permitiremos que símbolos antiguos nos guíen hacia la fe verdadera, o permaneceremos atrapados en el espectáculo de lo terrenal? En la antigüedad, Israel recibió mandamientos, sacrificios y rituales. Cada uno de ellos era un lenguaje visual, un recordatorio constante de la santidad de Dios y de la necesidad de redención. Pero esos símbolos no eran el fin en sí mismos, sino un mapa que apuntaba hacia una obra mayor. El profeta Isaías lo anunció con claridad: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías 53, 5. Aquellos sacrificios de animales, aquellas ofrendas en el altar, eran solo sombras de un sacrificio perfecto, el del siervo de Dios que vendría a cargar con el pecado del mundo. Siglos más tarde, el apóstol Pablo explicaría este misterio con contundencia: «Todo esto es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo». Colosenses 2:17. Con estas palabras, Pablo revela que lo que antes era figura se cumple en la persona de Jesús. Ya no estamos frente a símbolos terrenales, sino frente a la realidad gloriosa del Hijo de Dios, crucificado y resucitado. Así, la historia humana se encuentra ante un dilema: aferrarse al ritual vacío y a lo externo, o abrazar la verdad plena que se manifiesta en Cristo. Porque solo en él la sombra se convierte en luz, y solo en él el espectáculo terrenal encuentra su verdadero sentido en la redención eterna. Desde el Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM 93.22, y mi persona, Pastor Juan, les invito a reflexionar, compartir este mensaje, comentar sus pensamientos y evangelizar con valentía. Que cada corazón busque la redención, y que cada vida se purifique con la luz de Cristo. El reloj profético sigue corriendo. La vaca roja permanece en silencio, testigo de lo que está por venir. Bendiciones.